Bon dia a tothom, buenos días. Us donem la benvinguda a aquesta nova jornada que fem des de Huelles Compartides en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i també amb el suport de la Fundació Dingo Natura. Una jornada que avui dedicarem, com sabeu, a parlar una mica d'aquesta llei de protecció animal que ha generat moltes expectatives, moltes il·lusions, però també alguns dubtes, i per això ens acompanya avui també el director general de Dret dels Animals, el senyor Sergio García Torres, que ens ajudarà una mica a dilucidar tots aquests dubtes que hagin pogut sorgir al voltant de la llei. Estem, evidentment, a la seu del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, per tant, li demanaria al vicepresident, el Ricard Parés, si ens pot fer, abans de res, unes paraules de benvinguda i agrair-li un cop més que ens permeti estar aquí. ¿Se sent? Sí. Bon dia a tots, buenos días a todos. Només donar-vos la benvinguda aquí al col·legi. Com sabreu molt de vosaltres, des del col·legi hem sigut molt sensibles a aquesta llei perquè afecta o pot afectar molt l'activitat professional dels veterinaris i per això fa unes setmanes vam fer una jornada adreçada a veterinaris fent una anàlisi de tot allò que implica amb el dia a dia de la nostra professió. Però més enllà de la part pròpia dels veterinaris també té una vertent social. I per això nosaltres hem estat en contacte des de fa molt temps amb Huelles Compartides, amb el director Sergio García, que no és el primer cop que està aquí, i per tant també creiem que és important anar més enllà estrictament de la part veterinària, sobretot entitats de protecció, ajuntaments, entitats que treballeu amb protecció animal i, per tant, amb la mesura que puguem, el col·legi també us recolzarem. Muchas gracias por venir, Sergio. Sabes que esta es tu casa. Intentamos siempre ser positivos ante cualquier cambio normativo, a pesar de que la situación general es un poco turbulenta y nadie sabe dónde iremos, pero en cualquier caso estamos muy contentos de hacer esta jornada. Gracias por venir. Gràcies a Laure, gràcies al Paco i espero que sigui del vostre profit. Moltes gràcies. Gràcies, Ricard. I ara li demanaria, citava el Ricard al Paco, que és el soci fundador de Huelles Compartides, que també li demanaria si ens pot fer aquesta primera intervenció i sobretot que ens presenti el nostre ponent d'avui. Gràcies, Aure. Gràcies, Ricard. Com ha dit el vicepresident, en aquest cas, no es la primera vez que estamos aquí, ya es la segunda jornada que hacemos y creo que tienen que venir muchas más, Sergio. O sea, que esperamos que dentro de este momento turbulento que estamos viviendo podamos continuar colaborando y que esto vaya más, ¿no? Porque al final, a pie de lo que decía Ricard, creo que es importante que no solo digamos que la administración pública, sino que también todas las entidades, en este caso, que tenemos estos objetivos, ¿no? de esta protección, ¿no? animal, en este caso, que vayamos de la mano. Y no solo la administración y las asociaciones, sino también los colegios profesionales, entidades privadas y la sociedad en general, ¿no? Yo creo que es importante que estos foros se sigan generando y sigamos hacia este camino de la tenencia responsable de animales. Huellas Compartidas, yo creo que los que nos conocéis ya sabéis un poquito cuáles son nuestras líneas de actuación y principalmente marcando una muy concreta que es la tenencia responsable a través de la educación. Nosotros creemos que este es el camino y es el único camino. O sea, cualquier cambio en una sociedad parte de la educación de sus ciudadanos y la gente con la que convivimos, ¿no? Entonces yo creo que al final debemos ir todos de la mano, creo que esto es lo más importante. Sergio, para mí es un placer que estés hoy otra vez aquí en Barcelona, sé que Barcelona le tenéis una gran estima y creo que de hoy supongo que van a salir muchos temas que ahora va a plantear, ¿no? Contigo, Sergio, aquí en este debate o en esta mesa redonda. Y creo que es importante que se desmientan, ¿no? estos bulos que han generado en una ley tan importante, pionera, y que esperemos que tenga mucha continuidad en este sentido, ¿no? Que no se quede aquí, porque creo que has hecho un gran trabajo como impulsor de esta ley y mereces todo nuestro apoyo para que esta ley, al final, cuando sea el momento de impartirla, ¿no?
o de plantearla, ¿no? Pues que tenga la máxima fuerza y la máxima representación. Así que nada, oye Sergio, te doy la bienvenida una vez más y muchísimas gracias por estar aquí. Así que gracias a todos y a todas. Gracias. Pues si quieres tomar asiento, por favor. Pues Sergio, el objetivo un poco de esta jornada y del interés de todas las personas que nos hemos reunido aquí es hablar un poco de esta ley de protección. Aprovecharemos para desmontar alguno de los bulos, porque la verdad es que yo creo que ha sido una de las leyes que ha generado más bulos y algunos de ellos inconcebibles, que a uno se plantea cómo es posible que la gente haya querido interpretar eso. Seguramente había unas intenciones ocultas detrás. Pero me gustaría empezar preguntándote si esta ley que tenemos, teniendo en cuenta que no ha sido un camino fácil, que ha habido sus dificultades, se corresponde bastante con la ley que vosotros queríais tirar adelante en su momento, o ha habido que hacer muchas renuncias. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a participar en este espacio. Gracias a todas y a todos por estar aquí un lunes por la mañana. Es un placer para mí poder hablar y poder intentar aclarar ciertas cuestiones que tienen que ver con la Ley de Protección Animal. Bueno, sobre lo que me plantea si esta ley al final es positiva, si esta ley hemos dejado muchas cosas atrás. Bueno, hemos dejado algunas cosas atrás. Desgraciadamente, las leyes se aprueban en los parlamentos y esta ley ha tenido una oposición que creo que tiene más de ideológica que de técnica. La oposición técnica creo que ha sido mucho menor y sí que hay cosas como, por ejemplo, y es ese que muchas veces lo comento, ¿no? Ese gran elefante que hay por las habitaciones, que es la exclusión de los perros que realizan algún tipo de trabajo, ¿no? De la ley, que para nosotros era absolutamente inconcebible el excluir a un tipo de perro por la actividad que realizara, porque entendíamos que era una ley marco de tenencia responsable. Pero bueno, aún así, luego podremos ir un poco más al detalle, porque hay cuestiones que sí que les afectan esta norma. Y yo creo que era necesario establecer una ley marco de este tipo, porque bueno, existen muchas normativas diferenciadas, muy dispares unas con otras en cuanto a la protección y derechos de los animales, y yo creo que incluso el colectivo veterinario, con una ley así, tiene como mucho más respaldo, ¿no? A la hora de poder realizar bien su actividad, su trabajo, porque existe un marco unitario con unas bases mínimas que creo que ayudarán a ir adelante con una mayor claridad, ¿no? A la hora de poder desarrollar esta norma. Yo creo también que, ya hablaremos un poco más de esto, pero ha habido como mucha oposición, mucho bulo y mucha mentira sobre esta norma, y esto es una reflexión personal, porque creo que hay ciertos espacios o ciertas actividades que funcionan mucho mejor para el que las realiza en la desregulación. Es decir, cuanto más ambiguo sea la regulación de un ámbito, más fácil es bueno, pues seguir haciendo ciertas actividades que quizá no encajan con lo que la sociedad, yo creo que sí que pide, ¿no? Que en este caso es lo que todos y todas estamos de acuerdo, ¿no? Avanzar en la protección de los animales y bueno, establecer sistemas de garantía de control de cría, de identificación de animales de compañía, que yo creo que son cosas que esta ley ha puesto sobre la mesa. Y con esto ya acabo esto, porque si no engancho y me tiro aquí 2 horas. Creo que es evidente, y esto es una reflexión que tenemos que hacernos todas las personas que hemos estado siempre en el ámbito de la protección animal. Tenemos un porcentaje de animales identificados muy menor con respecto al que existe. Es decir, no sabemos ni siquiera el número de animales de compañía que tenemos en nuestro país, y creo que eso es una reflexión que nos tenemos que hacer todos, ¿no? Y también el ámbito profesional, ¿no? De los animales de compañía, y esto son de los ejes fundamentales que la ley quiere poner sobre la mesa. ¿Cómo mejoramos que no tengamos ni el 40-50% de los animales de compañía identificados, hablando de perros y gatos? No hablamos del resto porque ni siquiera en muchos sitios es obligatoria la identificación de estos animales. Ahora iremos desgranando algunos de los aspectos de la ley, pero un poco, ¿cuáles dirías que son los elementos principales que incluye
como novedosos, como un marco general para todo el Estado, porque sí que es verdad, por ejemplo, aquí en Cataluña podemos presumir un poco de haber tenido siempre una ley, una norma muy avanzada en relación a la protección de animales, que a lo mejor en otros puntos de España no estaba tan desarrollada. ¿Cuáles serían los elementos principales, los beneficios, los puntales de esta ley que tú crees que se aporta? Bueno, yo creo que al final hay que centrar, y es una de las cosas que teníais también planteadas. Primero, esta ley es una ley que se centra en animales de compañía y silvestres en cautividad. Ha habido mucho debate, ¿no? Esta ley va contra el mundo rural, va contra la ganadería, incluso contra la agricultura. Y yo decía, pues yo no sé en qué afecta a un agricultor que cultiva en sus tierras, por muchas dificultades que puedan tener en el mundo rural con muchas cuestiones, no sé qué les afecta esta ley. Pero ¿cuáles son los ejes fundamentales? Bueno, yo creo que ya hemos adelantado uno. Quizá la cuestión de identificación de animales de compañía es un eje fundamental para reducir lo que para nosotros era la finalidad principal de esta ley. Conseguir reducir el abandono de animales de compañía hasta la mínima expresión. Actualmente estamos hablando de que puede haber en torno a los 300.000 animales de compañía que se abandonan sin tener cifras exactas, porque al final es una fundación, la Fundación Affinity, que recoge datos. Ni siquiera la Administración recoge datos de los animales que se abandonan. Eso yo creo que es uno de los principales fracasos que ya podemos decir que como Administración o como sociedad en general pues no sabemos ni los animales que se abandonan. A partir de ahí entendíamos que teníamos que avanzar ya hacia un concepto de sacrificio cero. Como tú bien dices, Cataluña quizá esto le queda un poco atrás, ¿no? Pero yo puedo recordar a 3 semanas que estuve en Chiclana y madre mía la perrera de Chiclana, madre mía la perrera de Chiclana. Y no por poner el ejemplo de Chiclana, porque hay muchas otras centros de recogida de animales, no le puedo llamar protectoras, y perreras, son centros de recogida y acumulación de animales donde las situaciones son muy, muy, muy complejas. Entonces, plantear como eje fundamental el sacrificio cero de animales de compañía, pero no puedes plantear solo un sacrificio cero. Es decir, si planteas el concepto de sacrificio cero de animales de compañía, tienes que dar una solución a todos los animales que quieren o que van a ir entrando en esos centros de recogida de animales. Y, por ejemplo, en la perrera esta que os contaba de Chiclana, eran en torno a los 1.200 animales al año que entraban en esa perrera solo, en un municipio solo de la provincia de Cádiz. Era inasumible el plantear una ley de sacrificio cero sin ir a la raíz de la cuestión, ¿no? Que es de dónde surgen tantos animales, cuáles son los motivos fundamentales del abandono e intentar trabajar en esas cuestiones, ¿no? Y para ello, bueno, yo creo que el eje fundamental era promover y trabajar para conseguir un marco mucho mejor en cuanto a la identificación, una clara vía del control de la cría de animales de compañía, porque eso yo creo que es fundamental y de hecho todos los indicadores nos dicen que es el eje fundamental del abandono de animales de compañía, la cría no controlada o la cría indiscriminada de animales de compañía. Y bueno, hay un tercer eje que quizá es el fin de la temporada de caza o los animales de desecho del ámbito de la caza, que bueno, que esta ley también hace un trabajo sobre este ámbito, ya que es fundamental también tener en cuenta que un animal que se dedica a la actividad cinegética, un perro de caza o un perro de policía, son tal cuando están identificados y están asociados a una licencia de caza o a nombre del Ministerio del Interior en el caso de que fueran de policías. Con lo cual, bueno, esos son los ejes fundamentales y otro concepto que para nosotros es vital, que es el concepto de la trazabilidad. Conseguir focalizar todo el trabajo de esta norma en trazabilizar los animales de compañía desde el momento en el que nacen hasta el momento en el que mueren, ¿no? Y aquí nos hemos inspirado mucho en las normas de ganadería, ¿no? En las normas de animales de producción, en la que la trazabilidad de esos animales es una cosa, bueno, pues es una cosa obvia que tiene que ser como tal, bien trazabilizado, y se conocen todos los animales desde que nacen hasta que mueren. Ese es un poco, a líneas muy generales, el fundamento de esta norma. Hablabas un poco de lo que afecta principalmente a animales de compañía, exactamente, porque se ha hablado mucho de este listado positivo, se ha especulado mucho sobre qué animales entraban dentro de la ley, qué otros no. ¿Qué animales entran dentro de esta ley de protección animal? Bueno, los animales de compañía son, en principio, lo que establece la ley,
perros, gatos y hurones, y los animales que entran dentro del listado positivo. Ha habido muchas listas de animales del listado positivo, pero no existe una lista como tal todavía. De hecho, yo la he visto en Ana Rosa Quintana, una lista de perros, de roedores, de hámster, de periquitos, y digo, bueno, pues oye, la conocen antes que yo, que soy quizá el que está impulsando esta ley, pero no conozco yo todavía esa lista. Bueno, esa lista se elaborará con criterio científico, se elaborará por un comité científico técnico en el que estarán representados e incluidos tanto la administración como los sectores implicados en la venta y cría de animales, y se establecerá ese listado con todo el tiempo necesario. En países de nuestro entorno que han elaborado este tipo de listados han tardado mucho tiempo en realizarlo porque la idea era establecerlo de una manera científica. ¿Cuáles son los criterios fundamentales para la inclusión de animales en este listado? Bueno, pues que no supongan un peligro para la seguridad ciudadana, que no supongan un peligro para la salud pública y que no supongan un peligro para el medio ambiente. Son los tres ejes fundamentales de los animales que no estará permitida su compraventa y su tenencia, ¿no? A partir de que el listado de positivos se elabore. Pero bueno, yo creo que el resumen es: todavía no existe un listado positivo y se elaborará de manera técnica. En el momento que esté este listado, ¿qué pasaría si yo tengo un animal en casa que no está incluido en este listado? Bueno, la idea es establecer diferentes mecanismos para regular, identificar y que la administración conozca que existen esos animales cuando existan previamente a la creación del listado positivo, a la implementación de ese listado. La idea es regularizar y garantizar que no se pueda criar con ellos. Es una cosa muy similar quizá a lo que pasó aquí en Cataluña cuando se implementó las normativas de exóticos, ¿no? Se dio un tiempo para regularizar los animales exóticos que la gente tenía, las exóticas invasoras, y garantizar que no pueden reproducirse. Bueno, a no ser que tengas un tigre de Bengala, es muy difícil que tengas que entregarlo a la administración. ¿Y qué pasará si tengo yo 5 animales en casa? Porque también se ha hablado mucho de la declaración de núcleos zoológicos, si va a haber un mínimo de animales que podemos tener, un máximo. En este sentido, ¿qué aspectos se plantean? ¿Qué se prevé? Bueno, una de las cosas que ya estábamos trabajando y que es otro de los elefantes grandes que está pasando por aquí, que es el adelanto electoral, una de las cosas que nosotros ya teníamos trabajado era el reglamento de la ley. Porque yo creo que es importante también que a veces las leyes, bueno, son trazos gruesos de muchas cuestiones que luego tienen que ir al detalle. De hecho, la ley en muchas cuestiones ha generado dudas, ¿no? Y, por ejemplo, con los colegios de veterinarios hemos tenido muchas conversaciones porque entendían, por ejemplo, que el concepto de sacrificio y algunas otras cuestiones sobre su trabajo y lo que les implica a ellos y a ellas, pues era necesario determinarlo y delimitarlo al detalle, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, con el reglamento. El reglamento nosotros lo teníamos ya bastante avanzado para plantear la exposición pública del texto, para que todo el mundo pudiera hacer aportaciones en base a esto, aunque aún así hemos ido trabajando con los sectores implicados durante este tiempo, pero el adelanto electoral nos hace que no podamos tramitarlo, porque para un reglamento de este tipo, que es un Real Decreto, necesitamos en torno a un par de meses mínimo para la tramitación de un Real Decreto de este tipo. Con lo cual, me he ido por las ramas. Exactamente cuál era la... No, pero es que ahora ha sido la parte interesante, con lo cual voy a retomar donde estabas por el tema del reglamento. Me habías dicho algo que iba a concluir ahora, pero hablábamos del tema de los núcleos teológicos, de tener más de 5 animales en casa. Me he ido por las ramas, perdonadme. En este reglamento, todo tiene un porqué, de verdad, lo prometo. En este reglamento íbamos a incluir también la regulación de núcleos zoológicos. ¿Por qué? Bueno, sabéis que cada normativa, cada territorio suele tener su propia normativa de núcleos zoológicos, y se da incluso el caso que muchas veces, incluso en ámbitos municipales, ya no solo en comunidades autónomas. Entonces, eso es un pequeño guirigay, ¿no? de diferente norma y de diferente aplicación. Lo que planteábamos era pues un marco homogéneo para todos. Por ejemplo, aquí en Cataluña creo que son 5 animales el máximo que se pueden tener, y en Andalucía son 16. En Extremadura son 13, de los que puedes tener en tu casa sin necesidad de tener una certificación de núcleo zoológico. Ahora en Cataluña ha cambiado. Si eres
las perreras deportivas, creo, se les da más margen para que puedan ser más animales. Pues bueno, la idea era establecer un marco común. ¿Qué pasa si alguien tiene, una vez que salga el reglamento, donde vamos a plantear un límite de 5 animales por vivienda, ¿no? Por casa, sin necesidad de tener un núcleo zoológico? ¿Qué pasa si tienes 8 o si tienes 10 animales y tu normativa municipal autonómica te lo permitía? Bueno, pues se van a crear figuras transitorias para que la gente no tenga que deshacerse de sus animales. Es decir, simplemente identifícalo, avisa o notifica a la administración que tienes tantos números de animales. Lo que se te va a plantear es la necesidad de que no incorpores nuevos animales hasta que tengas 5, o certifican el núcleo zoológico y podrás tenerlo, ¿no? La idea es crear diferentes figuras de núcleo zoológico con mucho más margen del que hay ahora. Es decir, ahora en la inmensa mayoría de los sitios no te puedes tener un núcleo zoológico en un núcleo urbano. Te impide, ¿no?, tenerlo, ¿no? Y eso al final evita que gente pueda tener pues un cierto número de animales en condiciones buenas dentro del ámbito urbano. Bueno, pues hemos estado pensando o planteando todas esas casuísticas porque la idea no es establecer un límite estricto de animales que se pueda tener. La idea, por lo menos para quien ha redactado, quienes estamos trabajando en la redacción esto, es que todo el que tenga animales esté dentro del sistema. Para nosotros lo importante es que todos los animales estén registrados, todos estén identificados, y si alguien realiza algún tipo de actividad, como por ejemplo la cría, garantizarle que pueda estar dentro del sistema, en vez de creando regulaciones muy estrictas, creando regulaciones un poco ad hoc, es decir, que puedan estar dentro del marco de la administración y que así la administración tenga conocimiento de ellos, ¿no? Y existen muchísimos criadores, por ejemplo, de perros que están fuera del marco de núcleo zoológico porque no pueden criar tal y como están, porque no tienen núcleo zoológico, y ahí hay un limbo, ¿no?, que queríamos un poco resolver con toda esta normativa de núcleo zoológico. Citabas el tema electoral. Se para de momento en la aprobación de este reglamento. ¿Qué va a suponer esto para la ley? ¿Quiere decir que los plazos que a priori se contemplaban de que en septiembre esto ya tuviese que estar todo en marcha se van a parar? ¿Qué va a pasar con esta ley ahora? No, o sea, la ley sigue en marcha y la ley es de aplicación a partir del día 29 de septiembre. Eso es así. Lo que pasa es que hay cuestiones de la ley que se plantean su desarrollo reglamentario, ¿no? Pero esto pasa en muchas leyes autonómicas. De hecho, creo que solo hay una ley de las 17 de las comunidades autónomas que tiene un desarrollo reglamentario. La de Cataluña creo que no tiene desarrollo reglamentario y tiene, pues yo creo que tiene casi 20 años, ¿no?, de norma, ¿no? Y, por ejemplo, creo que la única es la de Navarra, que es del 2016, creo, es la única que el año pasado sacó el desarrollo reglamentario, pero el resto no tienen. Y hay muchas cosas que están en el limbo, ¿no? De hecho, hay normas de comunidades autónomas que plantean la prohibición de cría a particulares, pero no te dan opciones para no ser un particular. Es decir, existen marcos como muy ambiguos donde no estás cometiendo una irregularidad, pero tampoco estás dentro del marco regulado. Entonces, la idea del reglamento era, bueno, delimitar todas estas cuestiones y clarificar muchas cosas que la ley, bueno, pues al final una ley es un poco más trazo grueso, ¿no? Y ¿qué pasará? Hay cosas en la ley que no tienen desarrollo reglamentario y que son de automática aplicación. Es decir, a partir del día 29 se tienen que empezar a aplicar, como por ejemplo la prohibición de venta de ciertos animales en tienda, ¿no? Hay un periodo transitorio, pero ese tipo de cuestiones se tendrá que aplicar. La prohibición de venta de animales en Internet también se tendrá que aplicar, o la prohibición de la utilización de animales silvestres en circos, ¿no? Hay ciertas cuestiones que tendrán que aplicarse. Una pena, por ejemplo, que el desarrollo reglamentario llevaba, por ejemplo, toda la parte de modificación del Real Decreto que desarrolla la Ley 5099, la Ley de Animales Potencialmente Peligrosos, que eso es una cosa que también nos preguntan mucho. Oye, ¿qué pasaba con esa regulación que planteabais? Y además, como me han comentado, que aquí hay muchas personas del ámbito municipal que sé que al final quizá de las cosas que más gestionan es licencias PPP, ¿no? Y en este caso se planteaba una modificación para que los ayuntamientos no cargaran con esa responsabilidad y con ese trabajo de elaborar licencias PPP, porque se llevaba más a un ámbito del profesional veterinario. El profesional veterinario
más vinculado al ámbito de la etología, ¿no? y de la modificación del comportamiento de animales, para que fueran ellos los que pudieran evaluar si un animal era de manejo especial, porque ese iba a ser el término, o de manejo libre. Eso, bueno, eso iba en el reglamento, va en el reglamento y esperemos que se pueda aprobar muy pronto. ¿Que entra dentro de los tiempos? Sí, sigue entrando dentro de los tiempos, porque dependiendo de lo que pase en las elecciones, se podrá automáticamente, que se conforme el siguiente gobierno, poner en marcha la aprobación del reglamento. Está claro que depende de quién salga. Es lo que te iba a preguntar. Ya os digo yo que en algunos casos será más posible que en otros. Porque ¿qué pasaría si hubiese, imaginemos, un hipotético cambio de gobierno con este reglamento y todas estas partes de la ley que dependen de que haya este reglamento? ¿Podría quedar todo parado? Podría quedar parado, sí. Podría quedar parado y se generaría pues una situación de limbo en algunas cuestiones, ¿no? Como pasa con las normas autonómicas. Es decir, que si no se desarrollan quedan un poco en el aire, ¿no? Y bueno, yo no quiero hacer aquí un speech electoral, ¿no? Pero sí que creo que es importante que este reglamento se apruebe, ¿no? Y se apruebe con el mayor consenso posible y con el mayor trabajo posible de todos los actores implicados en el desarrollo de la actividad, como bien explicabais al principio, ¿no? Que esto, bueno, pues quizá hoy aquí también estamos reunidos mucha gente que desarrolla su actividad profesional en el entorno de los animales de compañía, en la protección de los mismos. Bueno, pues toca que todos esos actores también participen en el desarrollo reglamentario y esperemos que así sea en los próximos meses. Volvemos a un tema anterior que hemos citado, el tema de los animales exentos, animales de asistencia, de caza, de trabajo. ¿Qué pasa con estos animales? ¿En qué situación se quedan con la nueva ley? Estos animales quedan exentos en su marco de la tenencia que establece la ley. Pero hay un punto muy importante que la ley recoge, que es que serán siempre animales de compañía perros, gatos y hurones. Eso parece una cosa menor, pero no lo es. Es decir, que te establezca que siempre, siempre, siempre esas tres especies van a ser animales de compañía, ya marca una línea de desarrollo normativo. En este caso, esta ley no les aplicará la tenencia a los animales que planteabas, pero las leyes autonómicas sí. Las leyes autonómicas de animales de compañía sí. Y si se establecieran normativas específicas de esos animales, siempre estableciéndolos como animales de compañía, sí. Pero vuelvo a eso, ¿qué es un animal, un perro de caza? ¿Cuándo un perro es de caza? ¿Cuándo se le excluye de una norma de este tipo? Pues vuelvo a comentar como antes, ¿no? Cuando el animal está identificado y asociado a una licencia de caza. No vale con que sea un galgo o un podenco, porque si no, bueno, y quien sepáis de perros, podéis saber que el 80% de las razas de perros han podido tener un origen en actividad cinegética, ¿no? Entonces, ¿qué perro se quedaría dentro de la ley? El chihuahua y poco más, ¿no? Pues en este caso, y a lo mejor el chihuahua a lo mejor tiene un origen también de actividad cinegética, vete tú a saber. El caso es que para que un animal esté excluido de esta norma, tiene que estar identificado, asociado a esa actividad mediante la asociación o la vinculación con una licencia de caza, con el Ministerio del Interior en caso de que sea un perro de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o también a un perro pastor tiene que estar asociado a un REGA, un certificado de ganadería, para poder estar excluido de la ley, porque si no, cualquiera que tenga un animal de cierta raza puede decir: yo es que mi perro no le aplica esta ley porque es un perro de caza. Vale, pues ¿dónde está tu licencia de caza? ¿Y debería haber una normativa específica para este tipo de animal de trabajo? Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es incluir a estos animales dentro de la ley de protección animal y quizá como lo teníamos al principio planteado, es decir, en el primer borrador, los y las que hayáis leído los primeros borradores de la ley, se planteaba una tipología concreta de perros de diferentes actividades. Se planteaba una tipología concreta de los perros de la actividad cinegética, de los perros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del Ejército o de los perros pastores, donde se establecían unos conceptos de tenencia algo diferenciados, porque no es lo mismo un perro que vive aquí en Barcelona, capital, que un perro que tiene que desarrollar su actividad en medio del campo
cuidando al ganado, ¿no? Es una cosa muy diferente, o incluso un perro de actividad cinegética, donde puede tener algún tipo de accidente durante el desarrollo de la actividad y no se le puede imputar al propietario una cuestión de maltrato animal, ¿no? Porque son accidentes del lance de la actividad cinegética, ¿no? Entonces, bueno, eso lo planteamos en un primer borrador muy diferenciado, pero yo creo que aquí hubo un ejercicio de presión al margen de cualquier cuestionamiento técnico, porque yo creo que desde un punto de vista de cuestionamiento técnico, excluir a este tipo, técnico-científico, excluir a este tipo de animales fue un tremendo error. Fue básicamente por una presión del lobby de la actividad cinegética, en el que, bueno, también entraron a participar también parte del colectivo veterinario. No voy a negarlo, ¿no? Parte del colectivo veterinario compró esa argumentación y trabajaron para decir que los perros de caza no eran perros de caza, o incluso que los gatos podían ser calificados como animales asilvestrados y podrían ser abatidos, ¿no? Se prohíbe el sacrificio animal sin causa justificada. ¿Cómo gestionamos entonces, que es una gran noticia, pero cómo gestionamos entonces estas protectoras o perreras o centros de recogida que decías que reciben cada año 1000 y pico de animales? Bueno, pues hay que ir al origen del problema, ¿no? En este caso a la raíz. Y como comentaba antes, yo creo que lo que hay que hacer es ir al porqué de estos animales, conocer las casuísticas e intentar reducir la entrada de animales, porque se reduce la existencia quizá de estos propios animales. Para ello, bueno, la ley despliega herramientas en esa línea, ¿no? En garantía de la identificación, los sistemas de registro de animales de compañía, que creo que van a ser una herramienta muy positiva de cara a la gestión, a la propia gestión de los veterinarios y de la administración pública, porque una de las cosas que para nosotros es importante era que los registros de animales de compañía, toda administración pública tiene que tener acceso. Ahora mismo no existe un acceso garantizado a los sistemas de animales de compañía, a los registros de animales de compañía por parte de la administración pública o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tienen que hacer una solicitud y la solicitud llegará y, bueno, y este ejemplo lo pongo muchas veces. Es que somos capaces de llegar a Marte, pero no localizamos un perro de Barcelona en Zaragoza. No lo localizamos. Hay que hacer 18 peticiones a los colegios de veterinarios de cada sitio y ya te lo pasarán cuando buenamente puedan. Eso es lo que no puede ser, ¿no? Yo creo que los animales de compañía tienen que estar en un registro de la administración y con acceso de toda la administración. Es decir, toda administración pública local tiene que tener acceso a conocer todos los animales de su municipio, sin tener bueno, pues tener que establecer un contrato con el colegio de veterinarios o con quien gestione el registro para poder tener acceso a esos datos, ¿no? Yo creo que por una cuestión de salud pública incluso, diría. ¿Y quién debe gestionar este registro en el día a día de entrar los animales? Porque hasta ahora tenía cierta lógica, ¿no?, que los veterinarios, que normalmente son los primeros que atienden ese animal, normalmente si tenemos un cachorro que hemos adoptado o un perro que hemos adoptado, vas a la visita al veterinario, se le chipa, hay este control. ¿Cómo podemos hacer que este control siga siendo efectivo, fácil también para el propietario y que las administraciones de distintos ámbitos tengan un acceso fácil a él? Bueno, tiene que seguir, en el día a día tiene que ser igual, tiene que ser exactamente igual que es ahora, es decir, es quien incluye animales o da de baja animales en los registros o modifica datos, tienen que ser los veterinarios. No pueden ser ningún otro profesional, solo deberían de ser los veterinarios. Lo que sí hay que hacer es que una vez que los datos están registrados en cada uno de los registros autonómicos, esos registros autonómicos tienen que volcar datos en un registro coordinado o un metabuscador de datos donde cualquier persona de la administración de cualquier punto del país pueda localizar datos sin necesidad de tener que perder mucho tiempo en hablar con las diferentes administraciones, ¿no? Lo que hay que hacer es un sistema de coordinación de datos y eso es lo que genera el registro de animales de compañía, en el que además no hay un registro de animales de compañía por un sitio, sino que está el registro de animales de compañía, está el registro de núcleos zoológicos, el registro de entidades de protección animal, el registro de profesionales de la cría de animales de compañía
que existen la posibilidad de cruzarse datos, incluso cruzarse datos con el registro de personas inhabilitadas para la tenencia de animales, que eso no puede ser un registro público por una cuestión de protección de datos, pero ¿qué veterinario tiene ahora la capacidad de no registrar un animal a nombre de una persona inhabilitada? Es imposible, porque ese veterinario no tiene acceso a los datos de inhabilitación de las personas. Se lo puede preguntar al propietario cuando va a registrar el animal y tiene que confiar en su buena fe. Si quiere preguntar, ¿está usted inhabilitado para la tenencia de animales? ¿Quién hace esa pregunta? Ningún veterinario la hace, ¿no? Porque primero no es su competencia, pero sí que es interesante que, por ejemplo, cuando se vaya a registrar un animal en el registro autonómico, automáticamente el sistema no permita la identificación a cierto nombre de una persona, ¿no? En este caso, el veterinario no tiene que hacer de policía, no tiene que evitar, simplemente el sistema no permite registrarlo a este nombre. Y con eso garantizaríamos que las personas inhabilitadas para la tenencia de animales no puedan registrar animales a su nombre durante el tiempo que dure su inhabilitación, que eso no es de por vida. Identificación y censo. Ahora tenemos esto, ¿no? A veces nuestro animal tiene un chip que lo ha colocado el veterinario, lo tenemos identificado en el registro correspondiente, por ejemplo, en el caso de aquí Cataluña, y luego ya depende de la buena voluntad a menudo del propietario que vaya al ayuntamiento a censar ese animal. ¿Es necesaria esta dualidad o teniendo un registro único se podría prescindir, también facilitar? Porque yo estoy convencida que hay ayuntamientos que deben tener perros que tienen 75 años porque alguien los ha censado y nunca más nadie ha ido a decir que este perro falleció en algún momento. Claro, nosotros planteamos que el censo municipal no tiene mucho sentido si el censo coordinado funciona y tienen acceso todos los municipios. O sea, si ahora mismo tenemos registrado en torno al 50% de los animales de compañía en los censos autonómicos, en los registros autonómicos, en el ámbito municipal no llega ni al 30%. Y esto los ayuntamientos lo saben. Por muchas campañas que realicen de concienciación, de tenencia responsable o incluso de incentivo, ¿no? De pues te doy las bolsitas o desde el punto de vista más punitivo, ¿no? Pues multa como no tengas a los animales en el registro municipal. Creo que es un trabajo absurdo, con todo el cariño lo digo, cuando existe la posibilidad de que tengan un acceso a un registro donde están todos los animales de su municipio. Simplemente hay que hacer un cribado de los animales que están registrados en su código postal de ese municipio y ya está. No necesitarían tener que tener un registro actualizado municipal propio, ¿no? Yo creo que existe la tecnología, existe la posibilidad. ¿Por qué van a tener que duplicar el trabajo de un doble registro, ¿no? Uh-huh. Colonias de gatos, ¿cómo queda el tema? Colonias de gatos. Eso ha habido un debate importantísimo con el tema de colonias de gatos. Bueno, antes de eso hay dos otras cuestiones importantes que creo que son, para cerrar un poco ese planteamiento que hacían, ¿no? De cómo evitamos, ¿no? Todos estos animales, todos estos abandonos, ¿no? Porque al final es un poco el concepto fundamental. Hay otras dos cosas que la ley establece, y esto es otro de los grandes debates, ¿no? De los grandes titulares que ha generado, y en este caso sigo con Ana Rosa Quintana porque ha sido una de las grandes impulsoras de estos titulares. Me van a obligar a hacer un curso para tener un perro y no para tener un hijo. Yo esto lo he escuchado 100 veces, pero en este caso es cierto, ¿eh? Esto no es un bulo. Claro, esto no ha sido fácil el plantear la necesidad de una formación en tenencia responsable. ¿Por qué me obligan a tener un curso para tener un animal de compañía y no para tener un hijo? Bueno, primero porque no se abandonan 300.000 niños al año. Si se abandonaran 300.000 niños al año, oye, a lo mejor tendríamos que pensar como administración en alguna cosilla, ¿no? En este caso, bueno, yo creo que es importante que la gente entienda que tener un animal de compañía no es ni una obligación ni un derecho, es un lujo. Y tiene que entenderse como tal. Es decir, solo hay ciertas cuestiones donde a los animales de compañía pueden formar parte de una actividad, por ejemplo, los perros de pastoreo, ¿no? O los de cuidado de ganado, ¿no? Son los únicos quizás que están vinculados a una actividad profesional y son necesarios, ¿no? Para el desarrollo de dicha actividad. O perros policía, cuestiones así, ¿no? Pero el resto de personas que tenemos animales en nuestras casas no tenemos la obligación de tenerlos. Y eso es uno de los ejes que quizás suena así un poco duro, ¿no? Pero es que es la realidad, ¿no? A partir de ahí, lo que tenemos es una asunción de una responsabilidad. Tenemos que responsabilizarnos de que vamos a tener un animal
Y la gente tiene que saber, primero, cuánto cuesta tener ese animal. Porque, como bien sabemos, y es otra cuestión importante, el IVA del trabajo veterinario es el que es, los productos de alimentación son los que son. Bueno, tener un animal es un gasto. Hay que saber cuánto cuesta tener un animal de compañía. Hay que saber las necesidades que tienen esos animales de compañía. Y este curso obligatorio de tenencia responsable, al que vamos a obligar a la gente, aunque no obligamos cuando tienen hijos, va a ser eso, básicamente. Va a ser gratuito, va a ser online, van a dedicar media hora de su vida a hacerlo, no van a perder mucho más, pero sí que les va a decir todas estas cuestiones que son necesarias. Oye, pues un perro te va a durar entre estos y estos años. Que sepas que hay que dedicarle este tiempo al día, ¿no? Y que además, dependiendo de la raza que quieras comprar o adoptar, oye, pues va a tener unas necesidades a otras. No es lo mismo un chihuahua que un pastor belga malinois. Que sepas que hay diferencias entre eso, ¿no? Porque yo creo que todos y todas los que estamos aquí, aparte de los profesionales de la veterinaria, hemos aprendido a las bravas a tener un animal. No sabíamos cómo tener animales de compañía y hemos ido aprendiendo por la prueba de error, ¿no? En muchos casos, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cuestiones no está mal que la administración en este caso te diga párate y piensa un momento. Párate y piensa si realmente quieres tener ese animal. Oye, si quieres tenerlo, adelante. No hay ningún problema, pero simplemente párate esta media hora, escucha esto y piensa. Nadie va a suspender el curso de tenencia responsable. Yo creo que sería como suspender el curso de manipulador de alimentos, ¿no? Yo no conozco a nadie que haya suspendido el curso de manipulador de alimentos porque es una cosa como muy básica, ¿no? Y de hecho, si suspendes el curso de manipulador de alimentos es porque eres un riesgo para la salud pública de mucha gente. Porque básicamente te enseñan 4 cosas muy básicas, ¿no? Y esto es una cosa similar. Es decir, este curso no va a impedir que nadie tenga un animal, simplemente le va a pedir que se pare y lo reflexione un momento porque al final estamos hablando de 300.000 animales que se abandonan cada año, perros y gatos, reitero, porque luego hay muchos otros animales que ni siquiera están contabilizados y ni siquiera sabemos el gasto que supone, ya ni siquiera hablamos de protección animal, hablamos del gasto para la administración. Podemos estar hablando en torno a los 500 millones de euros para la administración en la gestión de animales de compañía, en la gestión, recogida, atención veterinaria, alimentación de animales de compañía abandonados. No hablemos de muchas otras cuestiones que creo que son importantes. Y luego los sistemas de control de cría, que creo que también han generado mucha presión y han generado como mucho recelo, pero creo que son clave también. Es decir, esta ley, esta norma no plantea restricciones de la cría, lo único que plantea es que si vas a criar, la administración sepa que se hacen condiciones adecuadas, que las hace una persona que tiene una cierta formación para ello y se garantiza que los animales que estás criando están dentro de un marco, bueno, pues de salud, de bienestar animal mínimo para que se pueda desarrollar esa actividad. Uh-huh. Incidiremos en este tema después cuando desmontemos alguno de estos bulos, que algunos iban un poco en esta línea. Y te preguntaba por el tema de las colonias de gatos, ¿no? Tranquilo. Y así nos cuentas un poco también qué prevé la ley en este sentido. Bueno, en esto también, como decía, ha habido mucho debate y de hecho ha habido como cierta presión por parte del movimiento ecologista, porque quizá no hemos sido suficientemente pedagógicos a la hora de explicar cómo era esta ley o qué plantea esta ley para las colonias felinas. De hecho, también ha habido cierta crítica por parte del sector veterinario, ¿no? de alguna parte del propio sector veterinario, cuando además los informes de sus propios grupos de trabajo sobre animales de compañía y gatos en concreto establecían que este era el mejor método de gestión, ¿no? Pero bueno, yo creo que había otras cosas que influían. Lo que hace la Ley de Protección y Derechos de los Animales es establecer un sistema unitario de control poblacional de las colonias felinas. Hasta ahora, ¿qué teníamos? Bueno, pues teníamos diferentes normativas, ayuntamientos que trabajaban por su cuenta, algunos por ejemplo, con el método CER, el método de captura, esterilización y retorno, que no os voy a contar qué es, porque seguro que todos y todas lo conocéis, sobre todo si sois del ámbito municipal,
es el 90% de la problemática municipal que existe en protección animal, o sea que es el mayor de los retos quizá que tiene el ámbito municipal en protección animal. Esta ley lo que plantea es sistemas unificados en el control de estas poblaciones, siempre con la finalidad de reducir la población hasta, ojalá, la inexistencia de gatos en la calle, ¿no? Porque al final creo que exista una colonia felina o que existan gatos en la calle es un fracaso como administración y como sociedad, porque provienen de donde provienen del abandono, no provienen de la ciencia infusa, ¿no? Es del abandono. A partir de ahí existen un sistema también para garantizar, primero, que los gatos que puedan estar en espacios que puedan generar una dificultad o una vulnerabilidad en un medio natural o una biodiversidad de un entorno, esos gatos puedan ser reubicados en otro espacio, siempre con un eje fundamental que es la garantía de esos animales. No existe la posibilidad, la garantía de bienestar de esos gatos, no existe la posibilidad de que se mate a un gato. Eso es lo que plantea la ley, que no se puede capturar y sacrificar al gato, a no ser que desde el punto de vista de salud tenga una necesidad de eutanasia, ¿no? Pero el concepto de sacrificio queda apartado, igual que el concepto de reclusión, ¿no? De esos animales en jaulas, contando con el concepto etológico de estos propios animales, ¿no? Son animales de compañía, porque así lo establece la ley, pero tienen un tratamiento diferenciado a cualquier otro animal de compañía que vive en nuestro entorno y que está socializado para la vida con las personas, aunque sí que son animales que viven de nosotros, es decir, que viven rodeando al entorno urbano por norma general. ¿Qué hacemos además con la cuestión de las colonias felinas? Bueno, lo que hemos hecho en estos últimos presupuestos generales es implementar una partida presupuestaria, que creo que es interesante para los ayuntamientos que estéis aquí, para ayuntamientos que estén desarrollando proyectos de CER, es decir, proyectos de captura, esterilización, retorno de gatos de colonias, en coordinación con las entidades o, bueno, como lo tengan gestionado. De hecho, está abierto ahora el plazo y podéis presentar o se pueden presentar los proyectos que sean necesarios para esto. Es una partida pequeña, son 2 millones de euros, una partida pequeña comparado con la de ayuntamientos que hay en nuestro país, pero bueno, creemos que además está teniendo como mucho éxito de petición, con lo cual esperamos el año que viene poder aumentar esta partida, y la idea es acompañar a los ayuntamientos en el desarrollo de los proyectos de control de colonias felinas y de control de población. Y además reitero una y otra vez esa idea, ¿no? Porque creo que es el fallo que quizá hemos podido tener en otros momentos, ¿no? Hablamos de control de población y reducción de población de colonias felinas, solo que mediante métodos éticos, ¿no? Porque en los últimos 30 años que se han sacrificado gatos, capturado y matado gatos, no ha servido para mucho. De hecho, ahora tenemos el pico de población de colonias felinas, de gatos de la calle, mayor de nuestra historia, ¿no? O sea que capturar y matar no sirve, de momento no está sirviendo para mucho. En el caso de animales abandonados, la ley prevé que sean los ayuntamientos los que se encarguen de recogida y atención. Claro, los ayuntamientos al final, el municipio siempre es el que está sobre el terreno, y muchas a lo mejor de las normativas que prevé la ley van a recaer sobre los ayuntamientos. ¿Cómo se va a acompañar a los ayuntamientos en este trabajo y en poder materializar lo que contempla la ley? Bueno, en este caso, cuestiones como la que planteas ya formaban parte de la gestión municipal. Las propias leyes de base del régimen local establece muy por encima, muy de manera muy sucinta, la obligatoriedad de la recogida de animales abandonados a los ayuntamientos. Bueno, lo que planteamos es que los ayuntamientos lo hagan de una manera lo más coordinada posible, es decir, que las comunidades autónomas, en este caso también, puedan tener apoyo, o las diputaciones provinciales puedan también dar apoyo a los ayuntamientos, pero nosotros entendemos que esa gestión ya la están haciendo. Es decir, ya lo hacen los ayuntamientos, y lo que planteamos es todo un sistema para que cada vez sean menos los animales que
un ayuntamiento tenga que recoger. Hay otro de esos grandes bulos que dice, será obligatorio tener urgencias 24 horas para un perro y no para humanos, ¿no? Eso pasó, esto lo dijo además un veterinario en la tele en más de una ocasión, ¿no? Y esto no es cierto, ¿no? O sea, de hecho, lo que se plantea es que hayan sistemas de recogida de animales de compañía 24 horas, porque los hay ya en casi todos los sitios, que además, si alguno de esos animales está dañado, pues tenga la posibilidad concertada de ir a una clínica veterinaria de urgencias. Es decir, no hay que tener un hospital de perros en cada comisaría de policía de cada pueblo. Es absurdo plantear eso y, de hecho, me generó una gran decepción verlo de un propio veterinario, ¿no? El plantear esto como una cosa como muy cómica, ¿no? Lo planteó de una cosa como para intentar hacer un poco de sorna de esta norma. Pero yo creo que es algo que ya el 90% de los ayuntamientos ya tienen, es decir, sistemas de recogida de animales 24 horas en la mayoría de los sitios y lo único que les puede diferenciar es en los pliegos cuando tengan que sacar a concurso pliegos sobre la gestión de animales de compañía, oye, poner la urgencia en el caso de que los animales estén dañados y la identificación de los animales muertos, que eso es otra cosa que había como un gran limbo sobre este tipo de cuestiones, ¿no? La necesidad de identificación de los animales que se encontraban muertos o atropellados o cualquier cosa, pues en este caso la ley plantea la protocolarización de esa identificación de esos animales, ¿no? En muchos casos hay gente que se pasa años y años buscando animales que a lo mejor han muerto el día siguiente de haberse perdido, ¿no? Para desplegar una normativa, una nueva ley, había esta parte del reglamento que comentabas, pero a menudo hay muchos aspectos de una ley que si no van acompañados de una partida presupuestaria, a veces es difícil que se pueda implementar. En esta ley, ¿esto también sería especialmente necesario, que se contemplen partidas presupuestarias para algunos de los aspectos que contempla? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, hay cosas que, como decíamos, ya los ayuntamientos gestionan, como la recogida de animales, pero sí que, por ejemplo, hemos puesto en marcha las partidas presupuestarias de gestión de colonias felinas para acompañar a los ayuntamientos y ahora íbamos a empezar a trabajar en los presupuestos generales del año que viene, se empiezan a trabajar ahora en verano y sí que nuestro planteamiento, porque además así lo recoge la Ley de Protección Animal, será necesario la implementación de partidas presupuestarias para el desarrollo de ciertas cuestiones. La idea era desplegar todo un abanico presupuestario para el desarrollo de muchas cuestiones, aparte de las que la propia administración se haría cargo, es decir, todos los sistemas de registros, todos los sistemas de identificación de animales, todas esas cuestiones no recaen sobre la administración local, en este caso recaía sobre el propio presupuesto de la Administración General del Estado. Teníamos nuestra partida presupuestaria para los sistemas de registro. Esto incluso ahorraría dinero a las entidades locales en el caso de que tengan una cuota que pagan por acceso a los registros autonómicos, que hay ayuntamientos que pagan cuota por tener acceso. Eso se lo ahorrarían. Todo lo que es la parte de gestión de animales potencialmente peligrosos, de perros PPP, también se reduciría sobre todo las horas de trabajo de esos técnicos municipales en ese tema, ¿no? Las licencias ya no tendrían que ser como tal, ese tipo de licencias, que son licencias de armas, no tendrían que ser expedidas por parte del ayuntamiento. Creo que hay cosas que cambiarían, pero no creo que cambiaran a peor desde el punto de vista de mayor gasto, ni de mayor gasto en horas de trabajo de técnicos municipales. Creo que la idea sería ir reduciendo paulatinamente eso. ¿Y las protectoras que trabajan con animales, cómo quedan en el marco de la ley? Bueno, la ley establece también una regulación muy concreta a las protectoras. A las protectoras en esta ley se les pide también dar un paso hacia adelante en una cierta profesionalización del trabajo, ¿no? Porque todos yo creo que valoramos de manera muy positiva cómo las entidades de protección animal les salvan los trastos muchas veces a la administración, porque asumen la gestión de animales que no sería su competencia al hacerlo y muchos animales son absorbidos. En vez de entrar en los centros de protección, entran directamente en las entidades locales y son ellas las que gestionan una salida ética, ¿no? Una salida de adopción a estos animales. Bueno, pues nosotros les pedimos a
a las entidades de protección que den un pasito adelante, ¿no? Y les generamos un cierto marco de regulación. Hay que cumplir una serie de cuestiones, por ejemplo, formación. Les planteamos cierta formación obligatoria, porque si se van a hacer cargo de animales y aparte de un trabajo de continua relación con la administración, ya sea la estatal o ya sea la autonómica o municipal, es necesario también ciertos conocimientos de gestión, todo lo que tiene que ver con núcleos zoológicos. Bueno, entendemos que las entidades tienen que dar un pasito también en el marco de la profesionalización. Pero claro, no podemos decirles solo, oye, ahora encima, después de recogernos miles y miles y miles y miles de animales, ahora tienes que hacerte profesional, ¿no? No, o sea, la idea es acompañar a las entidades en esto y, de hecho, una de las cosas que para nosotros era importante en ese acompañamiento y en esa profesionalización, lo iniciamos hace 2 años con las subvenciones a las entidades de protección animal. Hace 2 años ya damos, y de hecho creo que esta es la tercera, está ahora abierto el plazo hasta la semana que viene, creo, el plazo de subvenciones a entidades de protección. Las subvenciones a entidades de protección son también en torno al 1,5 millones de euros para todas las entidades que lo soliciten. Tenía una doble función. Primero, lo primero, ayudar a esas entidades que están haciéndose cargo de una gestión que debería ser de la administración. Y en segundo lugar, ayudarles a vincularse con la administración a través de un proceso tedioso, como es a veces solicitar una subvención, ¿no? Necesitas tener una serie de datos, un certificado fiscal, pues un cierto marco de profesionalización, recoger todos los datos del dinero que te estás gastando. Bueno, pues con eso pretendíamos ayudarles a incentivar ese paso también de profesionalización, y creo que se ha avanzado mucho. Y también como ejemplo, el principio de la pandemia, ¿no? Que esto parece que hace un siglo ya de esto. El principio de la pandemia, cuando al día 2 de estar encerrados en casa, se estableció una circular, una normativa en la que, por ejemplo, las alimentadoras de colonias felinas podían salir a alimentar esto nos costó sacarlo mucho, pero se consiguió que a través de una vinculación con una entidad y a la vez con un ayuntamiento tuvieran un salvoconducto. Acordaros de los salvoconductos, que parece que eso ha pasado un siglo, pero íbamos todos con salvoconducto. Pues podían salir a la calle, ¿no? Eso ayudó también mucho a que primero los ayuntamientos entendieran que con un control o con una coordinación con esa gente que realizaba tareas de cuidado, protección a los animales, se iba a funcionar mejor en situaciones de emergencia como fue aquella, y a las entidades les servía también a entender que la relación con la administración, una buena relación con la administración, siempre era mucho mejor que estar a la gresca, ¿no? Y estar a las bravas, donde al final gastabas mucha más energía en pelearte que en el fin común, ¿no? Que era en proteger a los animales. Entonces, bueno, pues aquí hay un trabajo lento y ojalá el 90% de las entidades de protección animal de las que se dedican a rescatar animales desaparezcan. Esa no es la finalidad de esto, pero creo que es lo que todos desearíamos, ¿no? Porque están haciendo una tarea que ojalá no fuera necesaria, ¿no? Y ojalá no existieran, ¿no? Tantos animales que al final tienen que gestionar ellas, y el fin último de esta norma, de esta ley, tiene eso, ¿no? Tiene el que ojalá una entidad de protección animal cierre sus puertas porque diga, ya no tenemos animales que recoger. Uh-huh. Hemos citado algunos de los bulos, y en esta charla también lo que queríamos es desmontar algunos de los que han salido desde que se empezó a trabajar el tema de la ley. Entonces, te voy a plantear, a ver si podemos hacer referencia brevemente a 10 de estos bulos que han corrido durante este tiempo. Son pocos. Son pocos. Son pocos, pero bueno, son bastante significativos de algunas de las cosas poco esperpénticas que se han llegado a escuchar durante este tiempo. Entonces, te planteo alguno de estos bulos y nos haces una pequeña referencia. El primero sería este que se ha escuchado mucho: va a estar prohibida la venta de animales. ¿Qué va a pasar con la venta de animales? Pues la venta de animales seguirá existiendo. De hecho, muchos de estos animales se seguirán pudiendo vender en tiendas. No perros y gatos, pero, por ejemplo, pequeños mamíferos, algún tipo de aves que se puedan, que estén dentro del listado positivo, se podrán seguir vendiendo. Y sobre todo,
los que se supone que íbamos a prohibir, íbamos a ir a las casas a quitarle a la gente, que son los hámsters, los periquitos, las cobayas, pues la gente va a poder seguir teniéndolos, al igual que los peces ornamentales. En eso no va a existir diferencia. Que para nosotros sí que va a haber una diferencia, que es, la idea es, esos animales tendrán que estar trazabilizados. O sea, no puede un animal existir solo el día que vaya al veterinario y el veterinario le haga una ficha. Y en el caso de una cobaya o un hámster, ni siquiera es necesario en muchos sitios su identificación. No, la idea es que cuando se vendan esos animales estén identificados previamente y que podamos seguir toda la trazabilidad de la vida de ese animal. Habrá que hacer cambios y ajustes, pero yo creo que va a ser una cuestión muy positiva para esto, ¿no? Con lo cual, no vamos a ver perros y gatos en las vitrinas de las tiendas, es cierto, no vamos a ver perros y gatos porque yo creo que además todos sabemos que eso puede generar una compra compulsiva. Bueno, entonces entendemos que hay que avanzar hacia una compraventa de animales más responsable, en la que este tipo de animales que se colocan en los escaparates, bueno, pues tienen que ir evitándose, ¿no? De todas maneras hay también un periodo transitorio para esto, ¿no? Es decir, a partir del 29 de septiembre no van a tener, no va a estar prohibido, ¿no? Va a haber un tiempo transitorio para que estos espacios, estos profesionales de las tiendas de animales también vayan haciendo esa transición y vayan adaptándose. Se ha dicho, no se podrán comprar ni criar perros de raza. No entiendo por qué. O sea, yo no entiendo dónde se ha podido decir que no se podrán criar perros de raza. Tú podrás criar el perro que te dé la gana. Lo único que tendrás que estar inscrito como criador. Hay diferentes tipologías de criadores, es decir, puedes registrarte como criador puntual, si de esa cosa, ¿no?, que te dicen, no, es que yo quiero tener una camada de mi perro. Yo qué sé, esto es una cosa ya más personal, ¿no?, que te haces tu propia proyección personal en tu animal y cada uno pues proyecta sus cosas a sus animales. Pero puedes hacerlo. Puede ser un criador profesional, puede ser un criador puntual, un criador esporádico, es decir, va a haber diferentes tipologías de cría según el número de camadas que quieras realizar. Habrá una limitación de camadas por hembra, porque no vamos yo creo que es lógico también, ¿no?, establecer unos límites de camadas por hembra, pero no entiendo el por qué no se van a poder criar perros de raza. Sí, o sea, se van a poder criar perros de raza o del perro que tú quieras. De hecho, lo que se va a criar seguramente más serán perros de raza, porque serán los que los criadores profesionales crían por norma general. Lo que no habrá serán quizás más mestizos, en el sentido de que la cría de mestizos suele ser accidental, por norma general, ¿no? Y la mayoría de los perros que tengo son mestizos y nacen de cría accidental, ¿no? De la cría de, bueno, los perros que estaban medio libres iban criando y las camadas pues luego se reparten. Esa es la cría accidental. Eso es lo que quizá a lo que va la ley, a reducir eso. La cría profesional continuará pues como hasta ahora, incluso con un marco jurídico y legal para esos criadores mucho mejor del que hay ahora, porque ahora tienen cierto limbo, ¿no?, a la hora de criar, porque las normativas son un poco ambiguas. Para tener cualquier animal se deberá hacer un curso que se tendrá que pagar. De hecho, yo he visto anuncios de gente que te cobran por hacer el curso de tenencia responsable. Pues oye, el curso todavía no está hecho. Me refiero que si la gente, es lo mismo que con la lista que hablábamos antes, ¿no? Si la gente ya sabe cómo va a ser el curso antes que yo, oye, que nos lo pasen y así nos ahorramos el trabajo de elaborar ese curso, que la idea es que además ese curso de tenencia responsable esté realizado por profesionales. Es decir, no voy a ser yo el que realice, el que implemente que tiene que llevar ese curso, ¿no? Ahora lo que toca es que el propio comité científico técnico, que la ley crea chiringuito, que también decía, no, estáis creando chiringuitos, no, el comité científico técnico es un comité en el que nadie va a cobrar por estar ahí, es decir, son miembros de la administración, entidades asociadas o profesionales del sector que no van a cobrar por participar en el comité científico-técnico, con muchos comités que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica, tiene comités de expertos donde hay muchos profesionales y muchos miembros de la administración que están, con lo cual ese chiringuito no existirá, pero sí que existirá el comité científico-técnico que establecerá una de las cuestiones, es cómo tiene que ser ese curso, ¿no? Y en ese comité científico-técnico pues estarán incluidos profesionales de este marco, tanto veterinarios, etólogos, adiestradores,
personal de la docencia, bueno, pues todos los ámbitos que puedan aportar de manera importante a este curso. Y va a ser gratis, totalmente gratis, porque quien va a generar ese curso será la administración pública, se plantearán en plataformas que serán públicas y gratuitas, y luego habrá que trabajar en una segunda fase con los colegios de veterinarios, con las administraciones locales, sobre todo para las personas que tengan cierta brecha digital, ¿no? Ahora pensamos que todo es muy fácil, tú haces un curso, al final lo firmas con tu firma electrónica y es como muy fácil, pero hay gente que tiene brecha digital. Bueno, pues habrá que trabajar y buscar herramientas para que, oye, el veterinario a lo mejor puede echar una mano en este sentido, bueno, ya buscaremos la manera, pero para el propietario final tiene que ser absolutamente gratuito este curso, sin lugar a dudas. Será la administración la que se haga cargo de lo que cueste realizarlo y lo que cueste implementarlo. Vamos con el cuarto. Todos los animales deberán tener un DNI y un seguro. Esto fue una cosa como muy divertida, ya cuando lo piensas con el tiempo. Había mucha gente que nos llamaba a la dirección general, y está por ahí Ruth, que ha cogido el teléfono 200.000 veces, porque la gente decía, oye, tengo que ir a la comisaría a hacerle el DNI a mi perro. Pero cientos de personas, claro, la tele te decían, este va a ser el DNI de los perros, y te salía una imagen de un perro con un DNI y era como, sí, tiene que ir a la huellita. Y no. O sea, el concepto del DNI era una cosa para que todo el mundo pudiéramos entender que era necesario que estuviera, y además era un concepto electrónico, ¿no? Para que tuviéramos acceso mucho mejor a los sistemas de registros de animales de compañía. Nuestra idea es, una vez que el registro esté en marcha, el registro coordinado de animales de compañía, es poder a todos los propietarios de animales de compañía de todo el Estado hacerles llegar un documento que podrán tenerlo en su teléfono móvil, no tienen que tenerlo en físico, o trabajando con las administraciones autonómicas, porque ya en muchos sitios están dando la tarjeta digital, o sea, una tarjeta con el animal, y ahora de hecho lo está haciendo la Comunidad de Madrid, que me llama mucho la atención porque era el planteamiento que nosotros teníamos para esto y me parece muy positivo, que es una chapa con un QR. Una chapa con un QR que al final genera un acceso. Aquí también, es que, o sea, me parece que al final hemos coincidido en esa idea. Mucha gente hemos visto la posibilidad del QR y de la gestión. Básicamente ese documento lo que te genera es un QR para que cualquier persona pueda entrar a ver una serie de datos, los que te permite la Ley de Protección de Datos, pero, por ejemplo, un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al entrar en ese QR, tiene muchísimos más datos. La idea es que el registro no solo tenga lo que aparece en el microchip, que el microchip seguirá estando. Es decir, el perro no tiene que ir con el DNI encima. El perro o el gato o el animal de compañía va a ir con la identificación que esté asignada, ya sea microchip o nanochip o anilla, ¿no? En el caso de que sea un ave. Bueno, pero tendrá asociado su propietario un QR en el que pues las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán entrar y ver muchos más datos actualizados de esa trazabilidad que hablábamos al principio del animal, ¿no? No solo un alfanumérico con 8 o 10 números y tú intuyes qué colegio lo gestiona, ¿no? La idea es que exista mucho más información. Ese es el DNI. Nadie le va a costar un duro, tampoco va a tener que ir a la comisaría ni nada a hacerse el DNI del perro. Será obligatorio esterilizar a todos los animales, no los podemos hacer criar. Ya hablábamos un poco antes, ¿no?, de esto. No va a ser obligatorio la esterilización de animales. Y esto es otra parte de... Aquí ha habido, como también lo decía antes, ¿no?, como cierta proyección, ¿no? Proyectas a tu propio animal, ¿no?, el tema de la esterilización. De hecho, recuerdo pancartas en una manifestación que hubo en Madrid contra la Ley de Protección Animal. Bueno, era del mundo rural, pero se mezcló todo. Y había una pancarta gigante, y de hecho iba mucha gente con camisetas con mi cara, que ponía: te vamos a cortar los huevos a ti. Básicamente, o sea, hacían una proyección de lo que les supondría para ellos una esterilización o una castración en su propio animal, ¿no? Pero en este caso no, o sea, además es un bulo. Sí que se plantea la esterilización obligatoria de gatos, porque sí que entendemos que es necesario un control poblacional de los gatos, porque si hacemos toda una apuesta en una gestión de colonias felinas, de gatos que viven en el ámbito urbano, hay que hacer una apuesta importante por la gestión
de los gatos que viven en las casas, de los gatos que tenemos todos y todas. El 90% de la gente que tenemos gatos en casa, yo creo que los tenemos esterilizados. Y porque si no, además es un problema incluso de convivencia con algunos de ellos, ¿no? Entonces, hay que trabajar para que el gato esté esterilizado a partir de los 6 meses de edad. Por supuesto, si existe algún tipo de contraindicación veterinaria, es decir, un veterinario dice, no, este gato no se puede esterilizar porque tiene 19 años y ya no lo vamos a esterilizar porque es un riesgo. Oye, pues igual que yo tengo un certificado de mi veterinario, que a un chihuahua que tengo no le puedo poner la rabia porque lo tuve que, el otro día que le pusimos la rabia lo tuvieron que reanimar, porque le dio un chungo, ¿no? Entonces, bueno, pues mi perro ya no va a poder ponerse la rabia más, pero tengo un certificado que lo dice, pues en este caso es igual, ¿no? Es decir, un veterinario podrá certificar que un animal pues, no se puede esterilizar por X motivos, ¿no? Pero será siempre el profesional veterinario. Uno más, todos los animales deberán llevar microchip, incluso un periquito o un hámster. Todos los animales tendrán que estar identificados, cada uno con el sistema de identificación que esté homologado o que sea apropiado para su especie y su tamaño, por supuesto. La mayoría de los animales de compañía que nos pasan por la cabeza se pueden identificar con microchip, si no con nanochip, en el caso de que sean mamíferos pequeños, y si no con anilla. Está claro que a un pez ornamental no lo vamos a poder identificar con un microchip. Eso yo creo que tiene sentido, ¿no? Bueno, pues a cada animal que se puede identificar se identificará de la manera que se establezca y eso estará regulado en el reglamento de la ley. Todos tendrán que estar identificados, pero no todos con microchip. No podremos tener conejos o cobayas de animales de compañía, esto también se dijo mucho. Sí. De hecho, a mí me ha parado en el ministerio, me paró un funcionario y me dijo, oye, es que mi hijo tiene un hámster y tiene mucho miedo porque le han dicho que se lo vas a quitar. O sea, yo ya me he convertido en el coco, ¿sabes? En el coco de los animales, ¿no? Que va a venir ese a quitarte el hámster. Pues no tiene ningún sentido. Es decir, hablábamos antes de cuáles son los 3 fundamentos que establecerán la inclusión de los animales dentro del listado positivo, ¿no? Que no suponga un problema de salud pública, que no suponga un problema de seguridad ciudadana y que no suponga un problema para el medio ambiente. Creo que el hámster, cobayas, periquitos entran dentro de ese marco sin ningún problema. Y de hecho, este tipo de animales se podrán seguir vendiendo en tiendas. Es decir, no solo no se prohibirán, sino que se podrán seguir vendiendo en tiendas. Y además esto es un avance que se hizo en el borrador de la ley, porque al principio planteamos que ni estos animales se pudieran vender en tiendas. Pero bueno, fuimos trabajando y trabajando con el sector también y establecimos que bueno, este tipo de animales se van a seguir vendiendo en tiendas, no perros y gatos, con lo cual si se pueden seguir vendiendo en tiendas es evidente que se van a poder tener. O sea, Se castigará más el maltrato a un animal que a una persona. Se ha hablado mucho de que si era una ley tan punitiva, que si preveía unos castigos tremendos. Bueno, pero además es que aquí la gente mezcla y confunde, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con la ley administrativa, con la ley de protección animal. Eso es en el marco de la modificación del Código Penal en materia de maltrato animal. Y eso es otro de los bulos que seguro que ahora tienes varios. Entonces, esto tampoco tiene mucho sentido. La pena máxima que establece el Código Penal en materia de maltrato animal son 24 meses. Nuestra posición, cuando empezamos a iniciar esta modificación del Código Penal, era mucho más. Eran 54 meses. Esa era nuestra propuesta. Porque entendíamos que en alguna situación de maltrato animal con resultado de muerte, con agravantes, sí que la gente tenía que pisar la cárcel. Y mira que yo personalmente no soy una persona que entienda que el castigo de cárcel sea una manera de resolver, sobre todo la reducción del número de delitos, ¿no? Que esa es la finalidad de cualquier inclusión en el Código Penal, ¿no? No sé en qué momento alguien dijo que el maltratar a un animal tenía más pena que maltratar a una persona, porque hicieron una comparación bastante absurda. Entonces, si tú comparas un delito de maltrato animal con resultado de muerte, pueden llegar a ser 24 meses. Pero si eso lo comparas con un delito de agresión leve a una persona, creo que son 3 meses de multa. Sí, claro. O sea, si tú vas por la calle, empujas a alguien, tiene menos pena que si tú matas a puñaladas a un perro. Sí. Pero es lógico, ¿no? O sea, yo, por lo menos en mi cabeza me parece lógico. Estamos hablando de diferentes grados.
Si planteas en un equilibrio de grados, es decir, matar a una persona y matar a un animal, es incomparable, por supuesto, las penas, incluso en el agredir con resultado de necesidad de atención veterinaria o necesidad de atención médica, los grados son absolutamente diferenciados. Y había además otra casuística que lo utilizaron en uno de los bulos que decía pegar a un animal, pegar al perro de tu mujer va a ser menos lesivo desde el punto de vista penal que pegar a la propia mujer. O sea, aquí hicieron una comparativa absolutamente fuera de lugar porque los delitos en el ámbito de la violencia hacia la mujer son otros, completamente diferentes. O sea, establecieron que también era de 3 meses de multa, como si fuera un empujón a alguien por la calle, cuando los delitos en el ámbito de la violencia machista, de la violencia hacia la mujer, tiene que ver con penas entre 3 y 6 años de prisión. Es decir, el más leve del delito contra una mujer no llega ni al más grave del delito de los animales. Vamos rápidamente con los 2 últimos. Me enrollo mucho, sí, lo siento. No podremos dejar nunca solos a nuestros animales de compañía. Podemos dejarlos solos. Lo que plantea la norma es que no se pueden dejar sin supervisión durante mucho tiempo. Y se plantea un mínimo de 24 horas para los perros y para otros animales otros tiempos, que sí que son asumibles. Pero esto, claro, a la gente lo que le surge la duda es con los perros, a lo mejor que viven en una finca, ¿no? Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es avanzar hacia, o que si tú no puedes ir, tener a alguien que pueda pasarse a verlo de vez en cuando para darle comida y tal, o oye, a lo mejor tienes que ir valorando el avanzar hacia sistemas de protección más telemático, ¿no? O incluso puedes hacer una supervisión del animal que tienes allí de manera telemática, ¿no? O sea, no tienes por qué verle todos los días allí, ¿no? Pero yo creo que eso es una cuestión que hay que avanzar, sobre todo porque hemos visto y hemos conocido muchísimos casos de animales que han tenido situaciones muy, muy, muy complicadas o han muerto o han fallecido por estar prácticamente abandonados en sitios o atados de manera permanente, que es otra de las cuestiones que la ley no permite. Y el último, que es el más esperpéntico, pero esto es que fue un titular. Se penará matar a una rata, pero no mantener relaciones de zoofilia. Ya, además ese titular mezcla 2 bulos en uno, que eso es estupendísimo, ¿no? Entonces, la modificación del Código Penal, esto todo tiene que ver con el Código Penal, no con la Ley de Protección Animal, aunque todo el mundo ha hecho una ensalada importante con todo esto, ¿no? La modificación del Código Penal cambia una cosa. Antes lo que tipificaba como delito era contra animales domésticos y amansados. Ahora lo que te plantea es todos los animales vertebrados. Entonces, en la lógica de alguien, planteó, todos los animales vertebrados, una rata es un animal vertebrado. Y entonces ya no se va a poder matar. Claro, entonces por esa misma lógica, en 2015, cuando se estableció la prohibición de maltratar animales domésticos y amansados, los mataderos estarían prohibidos. Es decir, se sacrifican vacas, cerdos y pollos todos los días. Se sacrifican mediante normas reguladas de sacrificio de animales. Es decir, al igual que existen excepciones para sacrificar una vaca, que es... un sacrificio de una vaca es un ejercicio que se puede determinar como de maltrato, ¿no? Porque al final tú le estás sacrificando, pero está regulado y está dentro de una norma, con lo cual eso se puede realizar, ¿no? Pasa lo mismo con las ratas. Es decir, el artículo 20 del Código Penal te establece un montón de excepciones para el ejercicio del incumplimiento de todo el Código Penal. Como, por ejemplo, situaciones de miedo, situaciones de salud pública, un montón de cuestiones en las que, si entra una rata en tu casa, pues va a ser así. De hecho, yo no he escuchado a ninguna empresa desratizadora poner el grito en el cielo. Siguen haciendo su trabajo y nadie ha dicho nada. Solo ha sido Ana Rosa Quintana la que lo ha dicho. Pero no llamaron a ninguna empresa desratizadora, no llamaron a un veterinario, un tal Cristian no sé qué, que fue el que dijo que matar a una rata iba a ser tipificado, y además si lo hacías con ensañamiento, o sea, mezclaba ahí todo a propósito y era como, bueno, podían haber llamado a un jurista, ¿no? Pero yo no creo que ningún jurista se hubiera atrevido a decir lo que dijo él en esa televisión, porque creo que no hubiera tenido la vergüenza torera de poder decirla, ¿no?
Y luego lo de la zoofilia. La zoofilia nunca está penalizada en nuestro país. Esto es una cosa que de repente te lo dicen y dicen, ¿de verdad? Perdón. O sea, la zoofilia nunca está penalizada en nuestro país, pero ni en nuestro país ni en casi ninguno del mundo. Yo creo que hay 1 o 2 países en el mundo donde está tipificada la zoofilia como tal en el Código Penal. Lo que nosotros teníamos regulado en el Código Penal antes era la explotación sexual con animales, pero siempre que fuera un maltrato cruel e injustificado, porque el Código Penal antes te decía se penaba el maltrato cruel e injustificado en la modalidad de explotación sexual con animales. Es decir, había que demostrar un daño físico a ese animal en la modalidad de explotación sexual para que pudiera ser condenado. De hecho, solo hay 2 condenas, 2 sentencias en nuestro país, uno de unas yeguas en Alcudia, en Mallorca, y otro de un boxer, creo que fue aquí en Cataluña, no recuerdo ahora bien, en la que hubo que establecer un peritaje veterinario para evidenciar un daño físico a esos animales. En este caso, unos desgarros vaginales, tanto a las yeguas como a la perra. Es decir, antes ya se tipificaba el delito de explotación sexual o de actividad sexual con animales siempre que se demostrara un daño físico. El hecho de tener actividad sexual con animales no está recogido en el Código Penal. Nosotros lo que hicimos, el Código Penal ahora ha cambiado y en vez de establecer la necesidad de un maltrato cruel e injustificado, porque dime tú ahora qué es un maltrato cruel e injustificado, nosotros entendíamos que un Código Penal tiene que ser una cosa mucho más fácil y objetiva de delimitar. ¿Qué es un maltrato ahora en el nuevo Código Penal? Bueno, pues un maltrato es una agresión a un animal sin resultado de atención veterinaria, con resultado de atención veterinaria o con resultado de muerte. Hemos creado tres bloques, ¿no? 3 ámbitos del maltrato animal, que creo que objetivamente es mucho más fácil para un juez o una jueza determinar cuál es. Antes tenías que garantizar el maltrato cruel e injustificado y luego ya determinabas que era cruel e injustificado. Bueno, esto tiene un porqué, ¿por qué lo explico? Ahora lo que nosotros hemos planteado es que estén penados los actos sexuales con animales con necesidad de atención veterinaria. Es decir, exactamente lo mismo que había antes. Exactamente lo mismo. Hemos cambiado el concepto de actos sexuales porque antes era el concepto de explotación sexual porque podía tener que ver con un rédito económico o con algún tipo de beneficio económico además del propio acto sexual en sí, que en ninguna cabeza de los que estamos aquí entra, ¿no? Pero, oye, nunca ha estado penado. Aún así, nosotros planteamos en los primeros borradores la necesidad de incluir los actos sexuales con animales como pena sin necesidad de atención veterinaria. Es decir, planteamos la inclusión por primera vez de la zoofilia dentro del Código Penal. Cualquier tipo de acto sexual, otra cosa es cómo lo demuestras. Eso es lo más complicado, pero oye, eso ya es una cosa que en un juicio se tiene que demostrar o no, o habría que buscar la manera. De hecho, planteamos los primeros borradores, no fue incluido en el primer borrador y aún así lo planteamos en enmiendas en el Congreso de los Diputados. Planteamos en enmiendas en el Congreso de los Diputados la necesidad de la inclusión de los actos sexuales con animales sin necesidad de atención veterinaria. Partido Socialista, PP y Vox votaron en contra de la inclusión. Y luego sale Espinosa de los Monteros en rueda de prensa diciendo que legalizamos la zoofilia, cuando fueron ellos los que votaron en contra de la inclusión de la zoofilia en el Código Penal. Así que en este caso en concreto me toca mucho la moral, por ser fino, ¿no? A la hora de decirlo. Me toca mucho la moral porque habíamos peleado por incluir por primera vez la zoofilia, los actos sexuales, porque la zoofilia es mucho más. Los actos sexuales, la zoofilia incluye la fantasía y tú no puedes penar a alguien por una fantasía. Puedes penarle por muchas otras cosas, ¿no? Pasa con la pedofilia, ¿no? Con el manejo de fotografía o material pornográfico. Pero por pensar, tú no puedes penar a alguien por pensar. Y la zoofilia, el propio concepto de zoofilia también tiene que ver con eso. Por muy depravado que nos pueda parecer, ¿no? Pero no puedes. Pero los actos sexuales sin necesidad de atención veterinaria era lo que nosotros queríamos incluir en el Código Penal. Pero oye, les pareció demasiado y aún así nos acusaron de no incluirlo. Antes hemos hablado, cuando hablábamos del tema del DNI, en la pregunta se hablaba también del tema del seguro, de si era obligatorio que las mascotas, y no hemos llegado a comentarlo. ¿Nos puedes explicar un poquito en este tema cómo queda?
Sí, en este caso será obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil para los animales de compañía que tienen, sobre todo los que tienen acceso al exterior. Estamos hablando de perros, básicamente. Ya existen diferentes comunidades autónomas donde lo tienen implementado. De hecho, era una cosa que decía, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía, me van a obligar a tener un seguro para mi perro. Y era como, señora, léase su ley porque es obligatorio en Madrid desde 2016. Así que, oye, esto pasa en diferentes leyes. La ley del País Vasco también lo implementó y algunas otras ya lo tienen. O sea, que sí que será necesario. La mayoría de las veces viene incluido dentro de los propios seguros del hogar. Yo vivo de alquiler y le he hecho un seguro a mis perros y me vale 20 euros al año. No es un desembolso importante, pero sí que es necesario de cara a supuestos o posibles problemas que pudieran generar. Y en el caso de las razas que todavía se clasifiquen como PPP, tendrán que tener un seguro de responsabilidad civil, igual que el resto de perros tendrán que tener seguro de responsabilidad civil, pero lo que cambiará cuando cuando aprobemos el reglamento será el concepto de la licencia, ¿no? Que está ahora establecido de la manera que está establecida. Eso cambiará porque ahora, como decíamos antes, lo que es básicamente es una licencia de armas, ¿no? Y un certificado de penales y cosas así que entendemos que no es lo necesario para poder tener un animal que pueda necesitar un manejo especial. Uh-huh. Nos preguntan, diu, si todos los gatos que existen en las colonias de gatos deben ser identificados, los que ya existen también, porque, por ejemplo, nos dicen actualmente en Barcelona cuenta con 6.500 gatos. ¿Esta identificación debe ser para todos los que ya están ahora? Sí. La idea es que los proyectos CER de captura, esterilización, retorno no es solo eso, ¿no? No es solo captura, esterilización, retorno, sino es todo un proyecto implementado en el sentido de toda la gestión de la alimentación de estos animales, la parte de identificación de los mismos y la esterilización. Habrá cierto margen en el sentido de si tú tienes un ayuntamiento en el que tienes, ejemplo, Córdoba, un porcentaje del 80% de las colonias esterilizadas, suponer la captura de nuevo de esos animales para identificarlos, quizá lo que puedes plantearse es, en el proyecto lo que hacemos es identificamos a los nuevos gatos que vayan entrando en las colonias y ya se hacen las dos cosas a la vez, la identificación y la esterilización, además de vacunación en el caso de que se implemente algún tipo de vacunación también. Hablando un poco en la línea todavía de las colonias felinas, un representante de 48 ayuntamientos de la provincia de Barcelona nos dicen que llevan entre 15 y 20 años aplicando el CER, pero no han conseguido reducir en la población de gatos en ningún ayuntamiento. ¿Se plantea alguna alternativa al CER que pueda funcionar bien, que tenga alguna evidencia científica? ¿Es este el único camino que se plantea? Se plantea el CER como mejor mecanismo de gestión de control de colonias felinas, de poblaciones de colonias felinas, porque no existe otro método que funcione mejor. Lo único que ha habido de manera alternativa actualmente es la captura y sacrificio o captura y reclusión de estos animales, pero eso tampoco ha funcionado en muchos sitios. Lo que hay que hacer es una implementación de los CER de una manera amplia y de una manera completa. No vale esterilizar puntualmente, porque al final eso no sirve. Y además yo creo que otra cosa que la ley refleja y que es complementaria a todo esto es la obligatoriedad de la esterilización de todos los gatos. En este caso hablamos de los gatos caseros. El 100% de los gatos que acaban en colonias provienen del abandono y de la cría no controlada o del acceso al exterior que tienen muchas veces gatos que son caseros, ¿no? Y al final pueden llegar a criar en la calle. Con lo cual, los 150.000 gatos que se abandonan cada año dejarán, o por lo menos se reducirá mucho ese porcentaje de acceso a esas colonias. Con lo cual yo creo que funcionará si se implementa bien el CER y a la vez con todos los mecanismos de control de población de los gatos que no están en la calle. Una pregunta iba en la línea que comentabas, ¿La esterilización de gatos será obligatoria en todos los casos? ¿Queda claro que sí? ¿O solo cuando sean mascotas que cuentan con la posibilidad de deambular, dejando aparte, evidentemente, los asilvestrados? Todos los gatos. Todos los gatos. Todos menos lo que decíamos antes, si hay que hubiera alguna algún tipo de prescripción excepción veterinaria. Perfecto.
En otra línea de temas, ¿los perros de seguridad privada se consideran dentro de los perros de seguridad y por tanto quedan excluidos de la aplicación de la ley? Sí, quedarían dentro del marco de seguridad privada, con lo cual quedan excluidos del ámbito de la ley, pero como decíamos antes, para ello tienen que estar identificados y asociados a la actividad. Ujú. Hablamos un poco sobre este curso de tenencia responsable que hemos hecho mención antes. Nos preguntan un poco cuál es el objetivo que se persigue con las formaciones para la tenencia responsable, qué se espera de esta medida y si el objetivo indirecto es crear como una especie de barrera de acceso a los animales de compañía. Bueno, no es exactamente una barrera de acceso a los animales de compañía, sino un ejercicio de responsabilidad, de asunción de responsabilidad de lo que supone tener un animal de compañía. Uno de los ejes fundamentales que plantea el estudio de la Fundación Affinity de abandono de animales es el mal encaje de los animales dentro del entorno familiar. Es decir, muchas veces se adopta o se compran animales, sobre todo se compran animales, y luego el entorno familiar se da cuenta de que no tiene la capacidad de diferentes ámbitos para poder gestionar esa tenencia responsable, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones laborales, por mil situaciones, ¿no? O quizá una mala selección del animal que va a vivir contigo, ¿no? Esa es la finalidad que tiene este curso, que conozcas esas cuestiones previamente a que tengas el animal y al final ese animal no cabe abandonado o cedido en el caso de que te des cuenta de que a lo mejor trabajas 12 horas al día y no puedes tener un pastor belga malinois porque te come la casa. En relación al tema de la venta de animales, quedaba claro que la ley prohíbe que haya perros y gatos en los escaparates. Aquí en Cataluña es algo que hace muchos años, por suerte, que no veíamos. Pero nos preguntan, ¿se podrá vender perros y gatos en tienda, independientemente de que estén expuestos o no? No. No. No, serán los criadores registrados y oficiales los que podrán ofrecer la venta de animales tendrán que tener registro profesional de criadores. Y ya que hablamos del tema de la cría, nos trasladan qué pasa con los criadores esporádicos, ¿no? Esos que a lo mejor tienen una pareja de perros y puntualmente quieren hacerlos criar. Tiene que seguir existiendo el concepto núcleo zoológico, también para estos casos de criadores esporádicos. Tendrán su espacio dentro de los registros de criadores los diferentes ámbitos, ¿no? Desde el criador puntual, el esporádico o el profesional. Cada uno tendrá una serie de requisitos. Como es lógico, quizás los criadores profesionales tendrán una serie de requisitos más amplios, pero en todos ellos, en todos los casos, será necesario la obtención de una certificación de núcleo zoológico, pero son diferentes tipos de núcleo zoológico para los diferentes tipos de criadores con unos grados de exigencia diferenciados para garantizar siempre el bienestar de esos animales y, sobre todo, el conocimiento por parte de la Administración de que existe un profesional o un no profesional criando. Básicamente esa es la finalidad de esto. Entiendo que en ese diferente concepto de núcleo zoológico, el propio hogar del criador esporádico se podría considerar núcleo zoológico. Sí, de hecho esa es una de las grandes novedades que además hemos trabajado mucho con las asociaciones de criadores en este caso de perros, porque ahora mismo esa problemática la tenían. Es decir, la inmensa mayoría de ellos, de esos pequeños criadores que pueden tener una pareja o dos parejas de algún animal que normalmente siempre es el mismo tipo de raza. Es decir, normalmente estos criadores se especifican mucho en algún tipo de raza y su finalidad no es la obtención de rédito económico normalmente, sino una mejora de las razas o pues tienen más que ver con una cuestión de conocimiento y de mejora de las razas. Bueno, podrán tener núcleo zoológico en sus viviendas siempre que garanticen unos mínimos, es decir, no podrás tenerlo seguramente en un piso de 15 metros porque no hay espacio, pero sí que en viviendas con cierta garantía de bienestar de esos animales se podrá tener. ¿La gente que ya tiene perro tendrá que hacer esta formación que hemos estado comentando? Sí, todos los que tenemos perros y gatos y animales de compañía en general tendremos que realizar esta formación. Uh-huh. Que en muchos casos, Sí. En muchos casos la mayoría de esos conocimientos que nos pretende mostrar ese curso de tenencia responsable los tendremos y lo habremos aprendido, como comentaba antes, un poco a las bravas. Lo habremos aprendido por prueba y error de tener a nuestros animales, con lo cual será todavía mucho más rápido
la realización, que ya digo que no creo que dure más de media hora, no creo que la gente, o sea, creo que estamos perdiendo mucho más tiempo a veces, hablando del curso que luego en la propia realización del mismo. Hablamos un poco de este contexto que tenemos, preelecciones. Preocupa un poco qué va a pasar con el tema del reglamento, si cuando entre en vigor la ley no se ha podido desarrollar, qué pasará con estas partes de la norma que tienen que depender del reglamento y si los ayuntamientos serán los que tengan que imponer el último criterio si este reglamento no ha podido salir adelante. Por ejemplo, en el tema de los seguros, me comentan. Tendrá que ser el reglamento de desarrollo de la ley, es decir, es una ley de ámbito estatal, el reglamento tiene que ser también de ámbito estatal, no podrán desarrollarse a partir de otros ámbitos de la administración. Bueno, nosotros confiamos en que después de este impasse de estos meses de verano poder aprobar el reglamento y, bueno, si es otro gobierno que asuma la responsabilidad que tiene la necesidad de aprobar un reglamento para una ley, porque todas las leyes tienen que tener reglamento. Porque tenéis algún input de si hubiese un cambio de gobierno, si la ley esta seguirá adelante, porque se ha escuchado últimamente que por parte de la oposición que en relación a algunas leyes se plantea incluso derogar, ¿no?, algunas de las leyes. No sé si este sería el caso, si tenéis algún conocimiento de qué podría pasar con esta ley si el gobierno cambiase de color. Esto ya es una cuestión más de opiniones particulares. O sea, mi opinión es que esta ley no se va a derogar. Creo yo que no se va a derogar. Otra cosa es que, porque además derogar una ley al final es hacer una ley. No puede llegar un día el presidente del gobierno y decir, derogo esta ley. No. Para derogar una ley hay que tramitar una derogación de ley que al final es una ley en sí, con todos sus mismos procedimientos. Bueno, yo creo que, como tú bien dices, podemos estar en una situación de derogación de muchas normas que implicarían incluso, y vuelvo a decir, esto es una opinión personal, la reducción de muchos derechos civiles de las propias personas. Como poder se puede dar esa casuística, ¿no? Y incluso hay partidos que pueden tener acceso a gobiernos que hablan de ilegalización de partidos políticos, así que podemos situarnos en una casuística en la que yo, personalmente, dentro de 6 meses, esté en la cárcel. Esperemos que no. Otra pregunta, métodos de control de poblaciones de especies urbanas salvajes, como palomas o gaviotas, por ejemplo, me comentan, o especies salvajes como los jabalíes, especies exóticas invasoras como las cotorras. ¿La Ley de Protección Animal contempla algún sistema de control para este tipo de animales o están excluidos? La ley contempla la priorización de los métodos éticos en el control poblacional. Hay muchas de estas especies que no existen métodos alternativos o no se han probado o no se han evidenciado métodos alternativos para el control de las poblaciones. Nosotros ahora, por ejemplo, estábamos implementando un proyecto piloto de control de cotorras argentinas en varios municipios de la Comunidad de Madrid, con poblaciones de cotorras argentinas muy alta. Es un método primero de conteo y de conocimiento de la población que hay de esta especie y de vasectomizado de machos. Bueno, planteábamos proyectos éticos en los que, como las cotorras se emparejan de por vida, para intentar que siguieran teniendo puestas, pero que fueran puestas estériles. Bueno, hay que implementar métodos y proyectos alternativos, ¿no? Y en cuestión de protección animal y de control poblacional, creo que existen todavía muchas lagunas. Y es lo que hay que trabajar ahora, ¿no? En cómo implementamos esos métodos. El control de palomas es relativamente más fácil y ya se ha hecho en algunas ciudades de manera bastante exitosa. Y también aquí, por ejemplo, la Universidad de Barcelona estaba experimentando con sistemas de métodos de control de especies silvestres como el jabalí. Y bueno, y eso creo que también pasa por pensar en conceptos no solo del animal, sino quizá un poco más holísticos, ¿no? En el que planteemos la necesidad de recuperación de entornos silvestres para que estos animales puedan seguir viviendo en esos entornos sin tener que tener el acceso a lo que eran sus entornos previos, ¿no? Que eran donde les hemos ocupado nosotros esos espacios. Vamos con las 3 últimas que en este caso nos trasladaban desde el Comité de Veterinarios para la Protección de los Animales del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. Dice, sobre el papel, la nueva ley tendrá ciertas obligaciones para los municipios, pero ¿con qué presupuesto se realizará y cómo está actualmente este tema? Hemos comentado antes un poco la necesidad de que hubiese partida presupuestaria, pero tal vez podemos hacer un nuevo inciso en el tema.
Bueno, yo creo que una de las cuestiones, porque quizás es una de las mayores apuestas que plantea esta ley, es la gestión de colonias felinas, que yo creo que, como decíamos antes, es uno de los ejes fundamentales de trabajo en protección animal de la mayoría de los ayuntamientos. Aquí hemos hecho una primera incursión presupuestaria con estos 2 millones de euros para la gestión de colonias felinas, pero viendo el éxito que está generando, nos va a dar a nosotros mucho más peso para poder solicitar en los siguientes presupuestos generales del Estado partidas presupuestarias mucho más amplias para esta cuestión. El resto de cuestiones que tiene que ver, por ejemplo, con la recogida de animales abandonados, ya son los ayuntamientos los que gestionan, y lo que sí creemos es que hay que, en este caso, ayudar a entidades de protección animal e implementar diferentes proyectos que tengan que ver con animales en otras situaciones, ¿no? Y de hecho creo que es como una segunda fase que también los ayuntamientos tienen que trabajar, y en este caso nosotros desde las diferentes administraciones complementar. Y aquí permíteme que hable de un par de proyectos brevemente, porque también creo que es un concepto que no se ha trabajado, porque siempre pensamos en la urgencia de los animales abandonados, los animales maltratados, pero no pensamos en los animales en situaciones de vulnerabilidad, porque viven en entornos de vulnerabilidad, es decir, familias en riesgo de exclusión, personas en situación de calle o mujeres víctimas de violencia machista que tienen animales. Por ejemplo, aquí pusimos en marcha el proyecto Biopet, que es una red de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia machista. Esas son situaciones en las que había que dar una solución a la situación que esas mujeres tenían con sus animales, porque no podían acceder a los centros de protección a la mujer con estos animales. Pues les dimos una cobertura para que pudieran también saber que sus animales estaban a salvo. Y luego ahora, por ejemplo, hemos puesto en marcha un proyecto que ya ha sido pionero aquí en Barcelona con FAADA, que creo que estaba Carla por ahí, en la que es el proyecto Millors Amics, mejores amigos en el resto del Estado, en la que se trabajará en el apoyo desde el punto de vista veterinario y también el apoyo de acompañamiento a personas en situación de riesgo de exclusión, personas en situación de calle. Me he ido aparentemente un poco por las ramas, pero sí que me refiero que son cuestiones que los ayuntamientos también tienen que empezar a tener en cuenta, que en todas las situaciones en las que trabajan desde el punto de vista del ámbito social, de los servicios sociales más puramente municipal, que al final es un trabajo muy amplio para los ayuntamientos, el trabajo de servicios sociales, tener en cuenta que en muchas de estas casuísticas existe el concepto de familia. Es un concepto hippie, pero que hay que repetirlo muchas veces, de familia interespecie, que existen muchas casuísticas en las que hay animales dentro de problemáticas familiares y la administración también tiene que hacerse cargo. Parece que me he ido por las ramas, pero concluyo, vuelvo con en esto también, desde la Administración General del Estado, creo que tenemos que trabajar en apoyar a los ayuntamientos en estos proyectos, ¿no? Que pueden parecer un poco satélites, proyectos satélites, pero que al final tienen un fin común, que es en todas las situaciones o problemáticas que puedan estar familias y personas con animales, hay que dar una cobertura también, ¿no? Porque ya forman parte de esas familias y toca que apoyemos también, y que tener un animal de compañía no sea un hándicap, sino que esté también cubierto por la propia administración. Vamos con las dos últimas. Diu, ¿qué parte de la ley sin reglamento es actualmente aplicable y qué es de obligado cumplimiento actualmente cuando entre, en este caso en septiembre, cuando entre en vigor la ley? Bueno, pues yo diría que el 80% de la ley es aplicable directamente sin necesidad de reglamentar. No recuerdo todos los artículos en los que era necesario un desarrollo reglamentario, pero sobre todo lo que tiene que ver con, lo comentábamos antes, ¿no? Circos con animales silvestres, prohibición de ventas de animales en tiendas, venta en Internet, la tipología de animales de compañía. Eso es una cosa que no hay que desarrollar. Siempre un perro, siempre un gato va a ser un animal de compañía, y bueno, muchísimas otras cuestiones que plantean en el concepto de tenencia obligatoria y responsable, que eso no hace falta desarrollarlo en la ley porque la ley ya lo completa. Y la última, digo, sobre perros considerados potencialmente peligrosos, ¿hay algún cambio? ¿No hay derogación de la ley? No hay derogación de la ley, y esto tiene un porqué.
Cuando se excluyó a los perros de algún tipo de actividad, nos planteamos que si establecíamos una derogación de la Ley 5099, había muchos animales que se podían quedar en un limbo. Es decir, los animales calificados o los perros calificados como potencialmente peligrosos, algunos podían quedarse en un limbo porque podrían estar calificados como animales de algún tipo de actividad, con lo cual no tendrían que tener una regulación. ¿Por qué? Porque la Ley 5099 y su desarrollo reglamentario era una ley de por sí que ya cubría todo el ámbito, tanto de los perros como de otros animales. Con lo cual, lo que planteamos era no derogar la ley, sino la modificación del reglamento que la desarrolla, donde se establecen las 7 razas. Las 7 razas y todas las obligatoriedades, que eso la ley 5099 no lo plantea el reglamento. Entonces, lo que nosotros planteamos desde el punto de vista de técnica normativa era no derogar la ley con la ley de protección animal, la ley 59 no derogarla con la ley de protección animal, sino modificar hasta casi una derogación del reglamento que desarrolla la ley 5099 con el reglamento que desarrollaba la ley nuestra, en el concepto un poco que os explicaba al principio, ¿no? de los animales de manejo especial, que será necesaria una valoración por parte de un profesional veterinario y profesional del comportamiento para determinar qué animales de manejo especial y qué animales de manejo libre. Cuando hablamos de manejo libre, no es que vaya libre por el mundo, sino que no tendrá unas restricciones mayores, sino las que tendrá cualquier ordenanza municipal. Es decir, en Madrid se te permite que tu perro esté suelto en un parque de 9 de la noche a 9 de la mañana. En otros municipios tienen otras ordenanzas, ¿no? Que pueden estar sueltos en el parque, y en otros sitios, en los espacios de esparcimiento canino, los pipicán o los correcán, pueden estar sueltos, ¿no? Y no, por ejemplo, los actualmente PPP no pueden estar sueltos. Bueno, el manejo libre cumplirá esos requisitos y el de manejo especial pues tendrá unos requisitos un poco mayores, es decir, correa, tendrá que estar controlado continuamente y podrá ser reversible. La idea es que pueda ser reversible, es decir, después de X tiempo podrán volver a hacer esa valoración. No estará condenado de por vida por una cuestión de valoración, y además, previamente a la catalogación de animal de manejo especial, será necesario también hacer una valoración física veterinaria, ¿no? Porque también, y esto lo saben los profesionales mucho, hay muchas veces que los problemas de comportamiento de un perro pueden estar asociados a problemas físicos, ¿no? Y entonces hay que trabajar esas cuestiones para que si un perro necesita un manejo especial, sea realmente porque es así, no porque tenga una raza que pueda ser catalogada como tal. Pues hasta aquí las preguntas. Sergio, no sé si quieres hacer alguna intervención final y daríamos por concluida la charla de esta mañana. Nada, dar las gracias por este espacio donde poder explicar y poder contar un poco más en detalle cómo ha sido la Ley de Protección Animal. Agradeceros la paciencia de escuchar y de reflexionar conjuntamente. Cualquier duda, cualquier cuestión, desde la Dirección General estamos abiertos también siempre a poder resolverla, a poder contarla. Decir que todo este proceso ha sido, y esto ya es una reflexión más personal, ha sido un poco frustrante porque sinceramente creemos que es una buena ley, creemos que es una ley que era necesaria, que podemos estar más o menos de acuerdo con algunas cuestiones de la ley, más puntuales o quizá más técnicas, y eso siempre se podrá seguir mejorando y se podrá seguir trabajando, pero creo que es una ley que al final a quien tiene bien a sus animales, a quien los trata como la mayoría de la gente tratamos a nuestros animales, es una ley que ni siquiera se va a dar cuenta que existe. Y yo creo que las leyes tienen que tener esa finalidad, ¿no? No te das cuenta que existen hasta que se incumplen o existe un mecanismo para poder controlar o valorar que se está incumpliendo o que se está tratando mal o que se está gestionando de una manera irresponsable la tenencia de animales. Esa es la finalidad de esta ley, mucho más allá de cualquier invento de lobbies animalistas o cualquier cosa que se haya podido plantear. Y bueno, lo hemos hecho con toda nuestra mejor intención. Ha sido trabajada por más de, diría que 800, yo perdí la cuenta con los 800 colectivos, no solo de entidades de protección animal que participaron, sino también profesionales, asociaciones veterinarias, profesionales de
de la cría de animales. Hemos he conocido entidades de cría de animales que casi ni conocía que existían. Entonces, hemos intentado trabajar con todo el mundo que tiene que ver o que tiene relación con los animales de compañía y creemos que esta ley empezará a verse resultados relativamente pronto en algunas cuestiones y entendemos que es una ley que ha venido para quedarse y que por mucho que puedan cambiar los gobiernos, no creemos que esta ley vaya a ir para atrás porque creemos que es una ley positiva y que al final cuando se va entendiendo más, la gente yo creo que está entendiendo que es una ley de sentido común, que no afecta a nadie, sino que genera un marco de protección para los animales. Y me callo ya porque si no, sigo. Gracias. Sergio García Torres, muchísimas gracias. Doncs, evidentment, agraïm al Sergio García Torres que ens hagi volgut fer avui aquesta masterclass per entendre una mica millor tota aquesta llei de protecció animal que, sincerament, sí que és un gran pas endavant. Segur que hi ha coses que a tots ens agradarien que haguessin entrat a formar part i per circumstàncies no ha pogut ser, però d'on érem a on som, el salt és exponencial, per tant, crec que ens hem de felicitar per això. Agrair-vos a tots la vostra presència aquest matí per compartir aquesta jornada amb nosaltres. Estem a la vostra disposició des de Huelles Compartides per si ens voleu fer arribar qualsevol consideració i en el que us puguem ajudar, doncs aquí hi serem. Agrair al Ricard i tots els companys del col·legi un cop més que ens cedeixin aquest espai a casa seva per fer aquest tipus d'activitat. Un plaer, moltíssimes gràcies. Doncs res, gràcies a tots i esperem que ens retrobem ben aviat. Gràcies.